Estamos un poco atrasados acá. Bien, buenos días, señores alumnos de la Escuela Profesional de Física, del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo A. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión de clase. Como decía, estamos un poquito atrasados respecto al otro grupo debido a el día feriado, ¿no? El lunes feriado. Y a ver también si conversamos, Oscar, para si es posible recuperar algún día esa sesión de clase, porque estamos atrasados con respecto al otro grupo. Bueno, a ver, me dices por favor si es que se está viendo mi pizarra. Sí se ve, profesor. Ya, entonces vamos a mandar el link, el enlace. Ya, ahí está el enlace, Oscar. Por favor, comparte con tus compañeros, ¿no? Cada momento. Bien, entonces, a ver, hoy día vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo la última sesión. Ya, eso fue el día miércoles, me parece, viernes de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo el problema de existencia y unicidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales tipo parabólico de modelos de difusión de calor, difusión de materia. Entonces, en nuestro caso ahora vamos a ver justamente eso, ¿no? Existencia y unicidad. Ya estuvimos comenzando, ya hablamos algo inicialmente, ¿no? Sobre existencia y unicidad. Ahora vamos a completar esto. Entonces, existencia y unicidad. Ya. A ver, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y posiblemente de repente ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias demostraron unos teoremas sobre existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales, cuando una ecuación está bien planteada y entonces existe solución. Existen teoremas y esos teoremas están bien definidos en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias de una variable. Cuando hay varias variables, el problema se complica un tanto y es tal que cada problema tiene su demostración de si existe solución, ¿no? Y la demostración de repente es un poco tediosa, entonces no vamos a pasarnos todo el curso cada vez que planteemos problemas demostrando la existencia de la solución a ese problema. Lo que vamos a hacer más bien, en sentido bueno, un poco diferente y como ya dije también en la última sesión, es evidenciar que existe solución cuando existe método y por lo tanto llegamos a nuestro objetivo, o sea, la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos a eso, estamos dando evidencia de que existe solución. Entonces, no nos vamos a entretener mucho en eso, es un trabajo más matemático. Lo que sí vamos a ver es la unicidad, o sea, cuáles son las condiciones suficientes y necesarias de un problema para que su solución sea única. Eso sí vamos a ver a detalle. Entonces, ahora vamos a plantear, y ya planteamos también en la última sesión, el siguiente problema. A ver, vamos a plantearlo nuevamente. Ecuación diferencial parcial. Esta aquí, ut, derivada de u con respecto de t, menos laplaciano de u. Un problema hasta en 3 dimensiones podría ser. Es igual, ese igual no me gusta. Vamos a borrar. Entonces, igual a una función de vectores de posición que están dados en un dominio y t también una variable temporal que está dada en un determinado dominio. Entonces vamos a asumir que R pertenezca a un dominio dado, qué sé yo, un dominio omega, ¿no? Así habíamos dicho, y T pertenezca a un dominio de tiempo, llamémosle T a ese dominio, ¿no? Que no necesariamente tiene que empezar en cero. Muchas veces, casi siempre, y aquí también vamos a definir nosotros un tiempo inicial igual a cero, pero también podría ser cualquier tiempo arbitrario, ¿no? Inclusive un tiempo negativo. Eso es cuestión de convencionalismo de cada quien, cómo define. Bien, entonces es eso. R pertenece a un espacio tridimensional, T pertenece a un espacio unidimensional, que es el tiempo. Y la condición de frontera. Habíamos hablado que la condición de frontera la íbamos a poner relativamente sencilla. Esta es una condición de frontera tipo Dirichlet, ¿no? F de RT, pero con el cuidado de que R no pertenece a todo el dominio. R pertenece a la frontera del dominio, ¿no? Por eso estamos hablando de frontera, ¿no? Simbolismo para frontera del dominio, ese símbolo de derivada, ¿no? Pero que no tiene ninguna implicación aquí, simplemente simbolismo para justificar la superficie, la frontera, el contorno de
de nuestro dominio, ¿no? Y el tiempo también te pertenece al dominio que tenemos ahí arriba. Y por último, las condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales son a tiempo cero. Para nosotros va a ser a tiempo cero. Entonces vamos a escribir así, u de r, 0 igual a una función general de r. Esta R ahora pertenece al dominio total, ¿no? Este R pertenece al dominio total omega, incluida en la frontera, ¿no? Incluida la frontera, esta acá. Incluida la frontera. Si es que no es, si es que el dominio fuera abierto, ¿no? Por ejemplo. Bien, como ven, este es un problema de ecuación diferencial parcial lineal, ¿no? Es de tipo lineal, pero es no homogéneo, con condiciones de frontera no homogéneas y condiciones iniciales no homogéneas. O sea, es un problema casi general. No es del todo general porque las condiciones de frontera más generales serían las de tipo Robin, ¿no? Robin o Newman, bueno, Newman no tanto, más Robin. Robin es la condición de frontera más general. Sin embargo, la demostración que vamos a hacer vale tanto para Dirichlet, Newman o Robin, como vamos a ver en el paso a paso de la demostración del teorema, ¿no? Entonces, el teorema dice demostrar que las condiciones que se están dando acá de frontera iniciales son condiciones necesarias y suficientes para que la solución sea única. Por lo tanto, entonces me dice que demuestre que la solución es única para este problema. Dijimos también en la última sesión que íbamos a abordar este problema, esta demostración por el método del absurdo, ¿no? Método del absurdo. Y ese método, ¿no? Método del absurdo, se basaba en que yo planteaba una aseveración en la cual yo supongo todo lo contrario a lo que me dicen que demuestre. Entonces, si me dicen que demuestre que la solución es única, entonces yo voy a pensar que no, no es única, hay más de una. Y como mínimo dos, ¿no? Entonces vamos a decir que hay dos soluciones. Y ya voy a llegar, y como se llama así el método del absurdo, en la demostración vamos a concluir de que realmente yo estaba mal suponiendo de que había dos soluciones o más diferentes para el problema. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que solo había una. Y vamos a desechar entonces lo que habíamos propuesto de inicio y vamos a aceptar lo que pide el teorema, ¿no? De que la solución es única. Entonces, ese es el método del absurdo. Y entonces vamos a aplicarlo ahora y vamos a plantear sean dos soluciones diferentes, ¿no? Diferentes, digamos así, diferentes del problema. Estas soluciones vamos a decir, vamos a enunciarlas como 1 y la otra va a ser U2, ¿no? Donde U1, que depende de XT por supuesto, va a ser diferente, ¿ya? Que U2, vamos a decir así. O si quieren, en un sentido más estricto, linealmente independientes, ¿no? También se puede decir así, linealmente independientes. Independientes. Bien, entonces. Si voy a hacer eso, entonces vamos a plantear dos soluciones a ese problema. Vamos a plantear dos soluciones. Nos vamos a traer este problema para allá. Nos lo vamos a llevar sin el dominio, solamente el problema. No necesito, ya sé que el dominio es el mismo cuando yo voy a plantear cuando vaya a plantear esas dos soluciones. Entonces, vamos a copiarlo acá y lo vamos a repetir dos veces porque lo quiero dos veces. Van a ser dos problemas, ¿ya? Dos problemas, una con la solución U1 y la otra con solución U2. Un poquito más arriba. Ya, están bien. Entonces, planteemos esos dos problemas. Y acá voy a trabajar entonces con el problema número 1, ¿ya? Para la solución U1. Entonces, acá pongámosle U1. Acá Laplaciano de U1. Acá también es U1. Y aquí la solución es U1. Por supuesto, la función phi, f y f, estas tres son las mismas para cualquier otro problema que podamos suponer existe, ¿no? Perdón, cualquier otra solución que exista. En este caso yo estoy planteando dos soluciones, ¿eh? Aquí la segunda solución. Y que también satisface el mismo problema, o sea, U2 de t, Laplaciano de U2 y U2 y U2. ¿No? Estas funciones siguen siendo las mismas porque se trata, pues, es propio del problema. ¿Ya? Y entonces el problema, estas U1 y U2 deben satisfacer al problema. Por lo tanto, esas funciones siguen las mismas. Ya, planteamos los dos problemas. Con el mismo dominio, con los mismos dominios, tanto en la ecuación diferencial parcial, en las condiciones de frontera y en las condiciones iniciales. Todo igual.
Entonces, ahora como U1 y U2 son dos soluciones linealmente independientes del problema, estoy asumiendo eso, entonces una combinación lineal de ellas dos también es solución de nuestro problema. ¿Es verdad? Eso ya sabemos de ecuaciones diferenciales ordinarias, seguramente. Entonces, vamos a plantear como U1 y U2 son soluciones diferentes para el problema, entonces también B, vamos a plantear una nueva solución de esta forma, U1 menos U2, pero no exactamente a las mismas condiciones de los problemas anteriores. Vamos a ver cómo. Miren, vamos a buscar entonces una función V que sea la diferencia de estas dos. Y dado que U1 y U2 son diferentes, pues esta diferencia debe ser diferente de cero, ¿no? Existe y debe ser diferente de cero, supuestamente, ¿no? Ahorita esto es un supuesto nada más, ¿no? Que como vamos a ver, se va a evidenciar de que está mal supuesto porque estoy justamente con la demostración del teorema por el método del absurdo. Bueno, entonces, hagamos una resta y lo que vamos a hacer es restar estos dos problemas, los dos problemas, ¿ya? Y vamos a plantear el siguiente. Si yo resto los dos problemas, voy a obtener la siguiente ecuación diferencial parcial. A ver, empecemos. U1 de t menos U2t, no de t, sino U1t, o sea, derivada de U1 con respecto de t, menos derivada de U2 con respecto de t. Eso sería lo mismo que hablar derivada de v con respecto de t. Yo me estoy equivocando acá, no estoy poniendo v. Un ratito. No, esto es v, ¿no? O sea, acá sería derivada de v con respecto de t. ¿Ya? Estoy restando los dos problemas. U1t menos U2t sería vt. Luego, igual, de la misma manera, Laplaciano de U1. Laplaciano de U1 menos Laplaciano de U2 es también Laplaciano de U1 menos U2, o sea, Laplaciano de V. Y tendríamos menos Laplaciano de V. Por otro lado, en el otro lado, restamos phi menos phi, que son los mismos, 0. Me da una ecuación diferencial homogénea para esta solución, que sería la resta de las dos soluciones que supuestamente son independientes, diferentes. La condición de frontera para esta nueva variable v sería U1 menos U2. De la misma manera restamos U1 menos U2 en la frontera, será V en la frontera. Entonces sería V en la frontera, que sería cualquier R que pertenezca a la frontera, T igual a 0, ¿no? Ya, acá especificamos el dominio para que tengamos conciencia clara de lo que estamos, en dónde estamos trabajando. T también pertenece al intervalo de tiempo. Además, V de RT, más bien aquí R pertenece a la frontera del dominio. ¿Ya? Y la condición inicial, que nos queda para la condición. De la misma manera, restamos U1 menos U2 sería V de R, 0, y que también sería igual a 0. Donde R pertenece, ahora este R pertenece tanto al dominio y también unión, la frontera, ¿no? Los valores en la frontera. Ya. Tenemos así entonces el problema para V. Si se dan cuenta, el problema es totalmente homogéneo, ¿verdad? La ecuación diferencial parcial es homogénea, las condiciones de frontera homogéneas, las condiciones iniciales homogéneas. Y uno que sabe y entiende un poquito de ecuaciones diferenciales, ustedes ya llevaron un curso, seguramente saben de que cuando tienen un problema totalmente homogéneo, en todas sus condiciones, con todo su modelo matemático, la solución es cero, es nula. O sea, no es diferente de cero como yo había propuesto, sino es nula. Ya, eso si nosotros conocemos directamente, ¿no? Si de repente ya nos hicieron una demostración en ecuaciones diferenciales de que cuando el problema es nulo, perdón, homogéneo, la solución es nula. Y ya estaríamos con la demostración realmente, porque si B es igual a 0, entonces U1 sería igual a U2, y no diferentes, como habíamos supuesto. Pero bueno, vamos a imaginar que no conocemos eso, que conocemos simplemente, no sabemos de que un problema homogéneo totalmente me va a dar una solución idénticamente igual a 0, o sea, la solución trivial, la más sencilla. Entonces, pero vamos entonces a una demostración más prolija ahí del problema, más detallada. Y planteemos, vamos a plantear una función, ¿no? Una función de ayuda, ¿no? Es una función de ayuda. Planteando una función de ayuda que le vamos a llamar una función j de t. A veces los matemáticos le llaman función de energía a esta, por la forma que tiene. Vamos a ver, ¿no? Esta es la integral en todo el dominio de trabajo, ¿eh? Vamos a trabajar en todo el dominio y vamos a plantearla como v, esa solución que ahorita estamos viendo, v cuadrado diferencial de volumen, o sea, diferencial de todo este espacio, omega. Entonces, vamos a plantear una función de esta. Como ven, acá hay un término cuadrático, ¿verdad?
Entonces, quizás yo pienso, ¿no? Nunca busqué la evidencia, aunque lo he buscado, pero no he encontrado de por qué le llaman integral de energía. Quizás pienso, porque como es un cuadrado de V, pues posiblemente los matemáticos pensaron en un cuadrado, en un medio masa velocidad al cuadrado. Y en algún sentido tiene razón, porque si estamos hablando de un modelo difusivo de calor, la energía es proporcional a la temperatura. Cuando tenemos un sistema a nivel molecular, la energía cinética es proporcional a la temperatura. Recuerden esa fórmula, un medio masa velocidad al cuadrado es igual a 3 medios kT, donde K es la constante de Boltzmann. Cuando se estudia, cuando se estudia transporte de calor, ¿no? A nivel molecular. Entonces, posiblemente por ahí podríamos pensar, siempre y cuando esta función v cumpla veces de velocidad, ¿no? Pero en este momento v más está teniendo definición de temperatura, porque se escribe en función de U, que es la temperatura, ¿no? Entonces es un poquito ambiguo, pero bueno, nosotros vamos a simplemente como una curiosidad matemática, vamos a plantear esta ecuación y ella nos va a ayudar a justamente la demostración. Vamos a ver. Entonces, planteando esta función j de t y la vamos a analizar a detalle. La vamos a analizar a detalle. A ver, recuerden que t, ahora estoy diciendo que va a empezar en 0 segundos, por eso puse condición inicial t igual 0. Entonces vamos a plantear para t este intervalo, ¿verdad? T que pertenezca al intervalo entre 0 e infinito, ¿no? Que sea ese nuestro intervalo. Incluido el 0, por supuesto, ¿verdad? Entonces de repente mejor sería que escribamos así, 0, incluyendo el 0. Así entonces, yo quiero saber, no olviden de que esta función b es una función de x y t, ¿ya? Entonces hay que colocarle la dependencia de xt, ¿ya? Y bueno, eso al cuadrado, ¿no? Diferencial de espacio. Ya, entonces, yo quiero analizarlo un poquito, así como cuando ustedes de repente en su curso de matemática 1 tenían funciones y para graficar una función hacen varias cosas. Por ejemplo, empiezan calculando los interceptos con el eje vertical, los interceptos con el eje horizontal, las simetrías, los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, las curvaturas, las crecencias y decrecencias en ciertos intervalos. O sea, analizan todas esas cosas una por una para graficar la figura. Entonces, yo voy a hacer también algunos pasos claves para poder graficar esta función, ¿ya? Esta función j de t. Así entonces, a ver, empecemos con el primero. La primera tendencia para mí es ver qué pasa cuando t es igual a 0, o sea, con la condición inicial. Cuando t es igual a 0, la función j de t, quiero saber cómo se comporta. A ver, es j de 0 sería igual a integral de, en todo el espacio, por supuesto, de v de x, y estamos para t igual a 0, ¿no? V de x, 0 al cuadrado diferencial de espacio. Y yo sé, según mi problema, acá atrás yo vi que la condición inicial me dice de que v de r0 es igual a 0. V de r0 es igual a 0. Es más, ni siquiera yo estoy mal informando acá, porque x no es, bueno, si x lo considero como r, está bien, ¿no? Y está bien expresado. Muchos libros a veces colocan eso, ¿no? En lugar de R, la posición tridimensional, colocan X, pero bueno, vamos a ser explícitos nosotros siempre para ser concordantes con el problema que habíamos planteado, y es eso. Entonces, mirando el problema, como les dije, veo que la condición inicial dice que v de R0 es igual a 0. Entonces, introduciendo eso en nuestra expresión aquí, por la condición inicial, eso es 0. Por lo tanto, su integral aquí es 0. Entonces, llegamos a la conclusión que j evaluada en 0 es idénticamente igual a 0. Ya, vamos por ahí. Ahora yo quiero para cualquier tiempo que pertenezca al intervalo ahora abierto de 0 al infinito, o sea, todo el intervalo de trabajo de t. ¿Cómo se comporta j de t? Pues j de t es una suma de cuadrados en todo el espacio, ¿no? Aquí ven, suma de cuadrados, es una suma de Riemann, ¿no? La integral es una suma de Riemann, al final es una suma. Estamos sumando cuadrados de v. Y siendo v positivo o negativo, porque también podría ser negativo, pero elevado al cuadrado siempre será positivo. Y una suma de positivos, por supuesto, me da siempre positivo. Así entonces, en todo lugar de este intervalo, j de t se comportará como una cantidad siempre positiva, ¿no? Mayor o igual que 0. Ya tenemos dos evidencias, una primera, una segunda, y ahora vamos a ver una tercera que tenga que ver más con la derivada, con esa idea de que una función es creciente y también la decrecencia de una función. Se dice que una función es creciente
cuando su derivada primera es positiva, ¿verdad? Y se dice que es decreciente cuando su derivada es negativa. Entonces, vamos a ver eso. Para eso, vamos a hallar la derivada de j, ¿no? Entonces, saquemos la derivada de j. Además, digo, mejor acá, además, hallemos la derivada de j, como le estoy diciendo, j' de t. ¿Cuánto será? Como la función j es una función de una variable que es el tiempo, yo me pregunto, ¿podría ingresar dentro de esta integral sin problema con mi derivada temporal? Porque estoy hallando la derivada temporal. Yo creo que sí, porque el integral depende de omega, y omega son coordenadas espaciales, no son temporales. ¿Eh? Es totalmente independiente de las coordenadas temporales. Así entonces sí puedo entrar. ¿Y dónde va a afectar la derivada? Solamente a funciones del tiempo, que serían esta, que sería esta, ¿no? Hay que entonces derivar acá con respecto al tiempo. Y bueno, una regla de la cadena me parece que será suficiente. Vamos a ver, entremos entonces con nuestra derivada dentro del integral, y acá la derivada sería 2 veces v, ya, por supuesto, de RT, ¿no? Derivada de v con respecto de t, ¿verdad? Derivada de v con respecto de t. También devaluada en r, t, diferencial de todo el espacio. Queda así nuestra derivada. Queda así de esa manera nuestra derivada. Ahora vamos a tratar, fíjense que estamos trabajando en 3 dimensiones, ¿no? Eso es importante darse cuenta, que estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, voy a colocar acá una nota, ¿ya? Una nota para hablar de una identidad vectorial que me va a ser importante ahora en el momento de entender esto acá. Eso voy a tratar de entender. Entonces, vamos a calcular el siguiente trabajo vectorial. Divergencia de v, gradiente de v. ¿Mm? Como verán, gradiente de v es un vector, v es un escalar, así el producto aquí sería un vector, y está bien que calculemos la divergencia de un vector, ¿no? Sí se puede. Entonces, así como se hace la derivada de un producto, derivar el primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, una cosa de esas, lo mismo se hace acá, ¿no? Como recordarán de métodos 1. Entonces, cuando hallamos la derivada de b de v, que es una magnitud escalar, hablamos del gradiente de v, y luego por el segundo, que sería gradiente de v sin tocar, más v, que no lo tocamos, pero sí tocamos gradiente de b y le llamamos la divergencia. Divergencia de gradiente de b. ¿Ya? Perdón, divergencia de gradiente, yo estoy escribiendo mal acá. Divergencia de gradiente, ¿no? Listo. Entonces, divergencia de gradiente de v. Y esto, seguimos trabajando. Gradiente de v por gradiente de v es como multiplicar el vector por sí mismo, y aquí tendríamos entonces gradiente de v al cuadrado, ¿no? Módulo. Más, aquí, v por divergencia de gradiente sabemos que es el laplaciano. Eso de métodos 1, ¿no? Laplaciano de v. Muy bien, tenemos eso. Y nosotros vamos a ver acá que, fíjense, antes todavía aquí yo merece pensar de la siguiente manera todavía, antes de aplicar esta identidad que estoy elaborando ahorita. 2, saquemos fuera, integrar, y fíjense que VT, según mi problema, aquí está, VT es igual al laplaciano, ¿no? De la ecuación diferencial parcial veo que la derivada de V con respecto a T es igual al laplaciano. Entonces sustituyamos eso acá, y me va a quedar entonces V por laplaciano de V, ¿no? Laplaciano de V, diferencial de espacio. Esto sucede por la ecuación diferencial parcial, ¿no? Por la EDP. Se transforma en esto. Y ahora veo acá V laplaciano de V. Entonces, vamos a preparar finalmente nuestra identidad. V laplaciano de V será igual a divergencia de V gradiente, ¿no? Gradiente V, menos, ¿qué es lo que tengo que traer acá? El gradiente de V al cuadrado, ¿no? Pasando para el otro lado. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a aplicar ahora a nuestro J' de t como una identidad vectorial, ¿no? Entonces vamos a llevarnos a ver si nos llevamos todas estas cosas que nos interesan para otro lado para seguir trabajando. Oh, quiero todo esto. Entonces vamos por arriba. Ya.
Listo. Un poquito. Han faltado unas cosas que ahorita vamos a copiar. Para compartir con ustedes. Bien, entonces, por aquí todo está bien. Esto habíamos logrado. Bueno, vamos a borrar algunas cosas acá que no nos interesan. Que se vaya. Aquí faltaba, ¿qué falta acá? Esta es la divergencia, ¿verdad? Faltaba eso. Y ya está. Y listo. Esta era la nota, ¿no? Esta era la nota preparatoria para poder aplicar a nuestro problema. Entonces cerremos la nota y volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, j' de t, ¿no? Sería igual a 2 veces integral de... Ahora la integral, como verán acá, vamos a abrir un corchete aquí. Integral de b laplaciano, si yo sustituyo este b laplaciano, voy a quedar en dos integrales. Una primera, ¿no? Sigue en el espacio omega, de divergencia de v gradiente de v, ¿no? Diferencial de todo el espacio. Y la otra menos integral también en todo el espacio de, ahora esto, módulo de gradiente de v al cuadrado diferencial en todo el espacio. Y cerramos la integral, ¿no? Cerramos la integral. Ahora, veo, v es una solución, como ven acá habíamos visto en el problema de v, acá abajo. V es una solución de este problema. Por lo tanto, si existe esa solución, debe existir en todo el dominio de trabajo. Por lo tanto, lo que veo acá, como v gradiente de v, pues tiene que existir, ¿no? Si no, no existiría el laplaciano de v, si no existiera el gradiente, ¿no? Y yo estoy seguro de que sí existe el laplaciano porque existe v de t y porque v es solución de aquel problema, del problema que hemos planteado, y en todo su dominio omega. Es totalmente bien comportada de sus derivadas y con todo bien comportado, ¿no? En este dominio omega. Así entonces estas integrales deben estar bien comportadas, ¿no? No tienen ningún problema. Y aquí vamos a aplicar un teorema que ya lo conocemos desde métodos 1. Divergencia de un vector diferencial de un espacio tridimensional se puede pasar a un integral de superficie, recordarán, ¿no? Un integral de superficie como flujo de ese vector. Eso era el teorema de Gauss, aplicando el teorema de Gauss, que en la prueba de entrada yo les puse, creo que sí les he puesto, ¿no? El teorema de Gauss, que lo enuncian. Entonces, conocemos eso, asumo que conocemos, ¿no? Porque ya hemos pasado el curso de métodos 1. Entonces, esta sería la integral sobre la frontera ahora, ¿no? La frontera es justamente la superficie frontera de este espacio omega. Entonces ahora que como vamos a tener una integral de flujo, una integral cerrada de flujo sobre la frontera de b por gradiente de b punto diferencial de superficie que es esta acá, ¿no? Esta aquí, la frontera de omega. Eso nos quedaría para esta integral. Y para esta otra, bueno, esta la dejamos como está. Pero ahora desprendámonos un poquito y analicemos esta integral, a ver qué pasa. Como estamos viendo, la integral está definida en la superficie, en la frontera, en el contorno de omega, ¿ya? Por la superficie límite de omega. O sea, son los valores en la frontera. ¿De quién? De v, de gradiente de v, o de repente de la combinación lineal de v con gradiente. ¿Qué cosas son esas tres cosas que acabo de enunciar? El valor de v en la frontera, condición de frontera tipo Dirichlet. El valor de la derivada en la frontera, condición de frontera tipo Newman. O la combinación lineal de las dos, condición de frontera tipo Robin. O sea, eso quiere decir que yo puedo atacar cualquiera de esos tres problemas. Y fíjense, ¿qué pasa en la frontera? Yo me pregunto y mirando el problema, ¿qué sucede con v en la frontera? Es cero, es nula. De la misma manera, si hubiese sido un problema de Newman, también acá hubiera habido un gradiente de v igual a cero. O si hubiese sido un problema de Robin, hubiese habido acá v más gradiente de v igual a cero, ¿no? Una combinación lineal de las derivadas con el valor en la frontera. Y así entonces es lógico que esta integral sea cero, pues, ¿no? Porque está siendo evaluada en la frontera. Y esto debido a las condiciones de frontera, ¿no? Por las condiciones de frontera, ¿no? Debido a las condiciones de frontera. ¿No? Debido a las condiciones de frontera, entonces esto es cero. Y como les digo, no solamente condición de frontera tipo Dirichlet, puede ser también Newman, hasta puede ser Robin en combinación. Recuerden el problema de Sturluvik, cuando estudiamos el problema de Sturluvik y vimos justo esas condiciones de frontera, ¿no?
y Robin también satisface como una combinación lineal del valor en la frontera y su derivada también en la frontera. Pero entonces se puede atacar cualquiera. Ahora ya no está limitado solo a Dirichlet, podría ser también Newman y podría ser inclusive Robin. Y se cumple que esto es igual a cero. Así entonces J' de t, a ver cómo nos va a quedar. Nos va a quedar así, dos veces, pero ahora menos 2, porque como ya esto es cero, lo elimino, lo boto y me quedo solamente con esto. Menos 2 integral en todo el espacio de módulo de gradiente de v al cuadrado diferencial de todo el espacio. Como verán acá, la cantidad es negativa, porque esta cantidad acá dentro, módulo de gradiente de v al cuadrado, sea quien sea gradiente de v positivo o negativo, ya que v es real, ¿no? Entonces estamos hablando de positivos y negativos, el módulo al cuadrado siempre será positivo. Por este menos, esto será siempre negativo. Entonces, adicionando a las otras dos condiciones que las vimos acá, que cuando tiempo es igual a 0, j de 0 es igual a 0, cuando tiempo, para cualquier tiempo j de t es mayor o igual que 0, ahora la tercera condición me dice, fíjense, vamos a reunir todas las condiciones, ¿ya? La primera fue que j de 0, acá pongámosla acá, j de 0 es igual a 0. La segunda fue que j de t es mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0 para todo t, perdón, para todo t que pertenece al dominio de 0 al infinito, ¿no? Para todo el tiempo. Y también ahora estamos viendo que j' de t, ¿no? J' de t es menor o igual que 0, o sea, es negativo, ¿no? Eso es lo que estamos evidenciando en el valor acá abajo, ¿no? Esto es negativo, menor o igual que 0, para todo t. Esto también para todo t que pertenezca al intervalo de 0 infinito. También para todo. Ahora, con todas estas condiciones, podría yo ya empezar a graficar mi función j de t. Y vamos a intentarlo, ¿verdad? Entonces, elaboremos acá un gráfico. Bueno, acá debería llevarlo al contrario. Así. Ya, este es el eje vertical. Pongamos, aquí vamos a eje vertical. Cambiémosle de color. Muy bien. Y coloquemos el otro eje. Este eje lo voy a llevar por acá arriba, que empiece por aquí, puede ser. Ya, así. Entonces, eje temporal, y acá ponemos j de t, la función j de t. Entonces, mi objetivo va a ser graficar esto. A ver, ¿cómo vamos a graficar? J de 0 es igual a 0, quiere decir que este punto es parte de la función. ¿Ya? Empezamos por ahí. Este punto central es parte de la función. J de t igual a 0. Ahora, j de t es mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que avancemos en el tiempo, j de t siempre es positivo. Entonces, que sea una función positiva podría ser, por ejemplo, esto, ¿no? Esto podría ser una función positiva. No sé, miren, acá yo estoy asumiendo que la función es creciente, pero falso, pues porque la tercera condición me dice que la función debe ser decreciente. Si j', la derivada es menor que 0 en todo el intervalo, en todo ese intervalo, la función debe ser decreciente. Ya estoy en un problema. O sea, la función debería ser también, debería ser decreciente, debe ir por acá. Esto según la condición j' de t menor que 0, ¿no? Esto bajo la condición j' de t menor que 0. Pero según la otra condición, que j de t debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Esto es menor o igual que 0, ¿no? ¿Cómo hacemos para conciliar todos esos conceptos, todas esas ideas, ¿no? Porque al momento, la primera condición no hay problema, me dice que inicie en 0. La segunda condición me dice que la función es positiva y la tercera condición me dice que la función es decreciente. Y la única forma de que sea decreciente y que piense en 0 es que vaya para abajo por aquí, o sea, que tome valores negativos. Y eso es incongruente con que j de t sea mayor o igual que 0. Entonces, miren cuál es la cosa común. J de 0 igual 0, J de t igual 0 y J' de t igual 0. Esa es la única solución, la única posibilidad de que esto suceda. Que las tres condiciones se satisfagan a la vez. Entonces la única forma es pues que tengamos una solución por ahí, ¿no? Entonces de repente le quito, no sé si se nota, si no se nota le hacemos un poquito más gruesa la línea para que se note. Ya, entonces esa sería la solución, no hay otra, ¿no? Entonces j de t
tendría que ser necesariamente igual a cero. No hay otra forma. No podemos decir que sea positiva ni negativa, no hay posibilidad. Si no, se contradicen las condiciones que estamos dando para J de t, que son ciertas de verdad, ¿no? Entonces, si J de t es cero, quiere decir que esa integral que definimos, o sea, J de t, la integral en todo el espacio de v cuadrado diferencial de omega debe ser igual a cero. Y bueno, eso me dice que v cuadrado tiene que ser cero, ¿no? O sea, que v debe ser cero. Y como v era u1 menos u2, entonces u1 menos u2 debe ser cero. Eso implica que u1 es igual a u2. Y pruebo de que lo que había yo aseverado antes, diciendo que las soluciones u1 y u2 son linealmente independientes, son diferentes, era falso, ¿no? Por eso es que estamos con este método que se llama el método del absurdo, ¿no? Era falso y entonces es correcto más bien que u1 sea igual a u2. Entonces eso quiere decir que no hay dos soluciones, que solo hay una, no hay más. Esto implica que U, la solución del problema original, es única, no hay dos. Y que las condiciones que hemos usado, o sea, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales, son las suficientes y necesarias para que la solución, pues, como veo acá, sea única. Porque he usado todo eso, ¿no? He usado mis condiciones de frontera, he usado mis condiciones iniciales, he usado la homogeneidad de la ecuación diferencial parcial para demostrar esas tres condiciones que debe satisfacer J en el intervalo de cero infinito. Y para llegar a la conclusión de que la solución, pues, es cero. Entonces, queda demostrada la solución, que la solución es única con problemas de tipo Dirichlet, Newman o Robin, que, que, se, que se expresen tanto con condiciones de frontera, condiciones iniciales, tal como hemos visto al inicio de la demostración, ¿no? Eso entonces. Ahora ustedes, a ver si hay alguna duda, me dicen por favor. Voy a renovar el foro de preguntas y respuestas si hay alguna pregunta. Si no, seguimos avanzando sin problema. A ver, me dicen por favor si alguien tiene alguna duda, si algo no se entendió. Bien, listo. Profesor, disculpe, Dime, ¿podría Pablo. volver a repetir la parte en donde el integral dice que es condición de Robin? Es una condición de Dirichlet-Newman Dirichlet. Ajá. y Aquí, a la ¿no? vez también es Robin, sí, porque creo Ajá. que dijo que Robin Sí. es una combinación lineal, no es una Es una multiplicación. combinación. Robin es una cosa como esta. Tienes un B en la frontera más un alfa por gradiente de B en la frontera, ¿no? Y esto es igual a cero. Esta es una condición de frontera tipo Robin. Miren, voy a colocarlo así para que no haya problema con toda la deducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? De repente tú lo que colocas es gradiente de V, separas gradiente de V, que debe ser uno, perdón, acá tenemos que tener un cuidado especial porque no es exactamente gradiente de V, me parece que aquí deberíamos de poner escalar, ¿no? El módulo de gradiente de V. Pero bueno, no es problema. Comúnmente se coloca, estas condiciones de frontera se colocan como el producto escalar por n. A ver, mejor, para no confundir, voy a hacerlo bien. Vamos acá, no, así no. Cuando tienen una condición de frontera tipo Robin o tipo Newman, borramos, ¿bien? Ya. Cuando tenemos una condición de ese tipo, aquí se expresa de esta manera: gradiente de v punto n, porque se dan cuenta tiene que haber escalares, ¿no? Igual a cero. Es así como se expresa una condición de frontera tipo Robin cuando se trabaja en tres dimensiones. Este n viene a ser el vector normal que va con el diferencial de superficie. Recuerden, pues, ¿no? Recuerden que este diferencial de S se escribe como vector normal a la superficie por diferencial de S escalar. Entonces, este n se refiere a eso, ¿no? Gradiente de b.n se refiere a esa derivada direccional en la dirección del flujo, en la dirección normal a la superficie. Entonces, se hace eso, y entonces tú quieres arreglar estas cosas, entonces colocas gradiente de v.n, y eso es igual a menos v sobre alfa, ¿cierto? Y eso introduces en tu integral. ¿Y tu integral cómo quedaría? Así.
Y v, acá quedaría un v y otro v, me queda un menos v cuadrado sobre alfa por diferencial de omega. De la misma manera, v también es nulo, ¿no? Debido, si consideras la condición de frontera de tipo Dirichlet, este v también era cero. Por lo tanto, esta integral sigue siendo cero. Sea Dirichlet, sea Newman, sea Robin. Si es Newman, va el gradiente de b.n, y ese también es cero, si es que fuera Newman, ¿no? Si el problema fuera Newman, la condición sería gradiente de v.n, o sea, solo esto igual a cero. Y entonces también te queda una integral cero. Entonces, por eso digo, si v es Dirichlet, es cero. Si es Newman, es cero. Si es Robin, es cero. Cualquiera de las tres. Ya, profesor, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, me dicen, por favor? Acá, ¿cómo es? ¿No? Para centrar. Bueno, parece que no, ya. Ahora vamos a ir a lo que más nos importa dentro del estudio de este capítulo. Este capítulo está orientado a trabajar con los métodos de solución y a entender los métodos de solución de los problemas. Y es lo que más nos importa en física, ¿no? Las demostraciones están bien para ir con caminos, ir con paso seguro, ¿no? Cada vez que avanzamos. O sea, tener la seguridad de que un problema, cuando está con sus condiciones de frontera y sus condiciones iniciales, tengo la seguridad que hay una solución y no hay más. Entonces, eso es bueno cuando ya voy a aplicar los métodos diferentes métodos, ¿no? Para solucionar estos problemas. Entonces, vamos a comenzar con el método de separación de variables, se le llama así, ¿no? Entonces, método de separación de variables. De variables. También se le llama el método de Fourier, porque fue Fourier el que primero trabajó con todo esto, ¿no? También le llamamos entonces método de Fourier. Voy a poner acá una línea. ¡Uy, qué pasa! Esta gruesa. Vamos a bajarle el grosor. ¿Ya? Un poquito menos todavía. Todavía está muy. Ya. Y que sea rojo nomás, ¿no? Vale. Entonces, el método de separación de variables, también llamado método de Fourier, ¿no? Como les dije, es llamado también el método de Fourier. Voy a poner acá, método de Fourier. ¿Qué pasa? Primero les diré que este método, antes de hablar de qué trata o qué es lo que hace y todo el detalle, primero diré que hay unas condiciones necesarias que el problema debe cumplir para poder utilizar este método. Son dos. Una, primera, la ecuación diferencial parcial. La ecuación diferencial parcial debe ser lineal y homogénea. Es la primera condición que yo debo mirar en un problema si pienso, si quiero aplicar este método, que es el método más fácil, relativamente fácil, de todos los métodos, ¿eh? Entonces, mi ecuación diferencial parcial debe ser lineal y homogénea. Es lo primero que debo de ver. Segundo, debo de ver que las condiciones de frontera también sean lineales y homogéneas, ¿ya? Que sean las dos cosas, lineales y homogéneas. Si estas dos cosas se cumplen, no hay problema. Ya podemos pensar en el método de separación de variables. ¿Listo? A ver, yo puedo imaginar, a ver, voy a mirar los problemas que tenemos. Acá. Por acá yo planteé los problemas acá arriba, a ver. Una más, solo para ejemplificar las cosas. Acá tengo el problema original que había colocado para demostración, ¿no? Ustedes miran acá en la ecuación diferencial parcial y en la condición de frontera. Solo ahí es donde tenemos que mirar. Si miro esto, aquí la ecuación diferencial es lineal, todo bien, es lineal, ¿no? Pero no es homogénea, porque esto debería ser igual a cero. Por ahí que ya no puedo usar el método de separación de variables. Miro la condición de frontera, digamos que sea homogénea, ya que pase el tamiz, y ahora miremos la condición de frontera, pero la condición de frontera también acá es no homogénea, porque f es diferente de cero. Entonces, no se puede, no hay forma. Este problema, que es totalmente no homogéneo, no podría yo resolverlo por el método de separación de variables, a pesar de ser lineal. Las dos, tanto la ecuación diferencial parcial como la condición de frontera, son lineales, no habría problema, pero son no homogéneas, no se puede. Pero a ver, este se podría. Aquí también es lineal y es homogéneo.
condición de frontera lineal y también es homogénea. Aquí sí se podría usar el método de separación de variables. El único defecto es que una vez que ustedes encuentren la solución y cuando aplican la condición inicial, les va a salir la solución v igual 0, justo lo que habíamos demostrado. Les va a salir eso, entonces van a ir a la deriva de todas formas. Pero, pero es cuando se aplica el método de separación de variables o el método de Fourier. Solo si la ecuación diferencial y el parcial y las condiciones de frontera son lineales y homogéneas. Condición inicial ni la miren, ¿eh? Condición inicial no interesa. Lo que nos interesa solamente es la ecuación diferencial parcial y las condiciones de frontera. ¿Ya? Eso mismo. Bien, ahora sí pasemos a qué es lo que hace el método de separación de variables. Como la solución final, o sea, la que nosotros queremos, es una función de x y del tiempo, vamos a suponer que sea solamente de esas dos variables, o sea, porque puede ser también en función de r y del tiempo, o sea, de x, y, z y también del tiempo. Pero empecemos con lo más sencillo, una función de dos variables nada más, ¿ya? Pero que me garantice que estoy trabajando en derivadas parciales. Entonces, como la función es de dos variables, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El método hace lo siguiente. Se me pasó esto un poquito. Vamos a borrar. Lo que el método hace es hacer una separación de esta forma, que ya habíamos hablado en el primer día de clases, pero lo voy a volver a hacer ahora. Vamos a separar la variable u de esta manera. Toda la parte espacial, bien aislada, de la parte temporal, también bien aislada, como un producto, ¿no? Se logra acá un producto. Ese es el primer paso. Entonces, separar totalmente la variable espacial en una función y la variable temporal en una función mediante un producto. Luego de eso, una vez que hayan hecho eso, sustituyen esto en la ecuación diferencial parcial. Y van a ver de que esto les va a llevar, los va a llevar a dos ecuaciones, dos problemas. Uno para la parte espacial, x de x, y van a encontrar una solución, una ecuación para x de x, una ecuación, de hecho es una ecuación como diferencial ordinaria, debido a que depende de una variable nada más. Y lo mismo, para t de t también encontrar una ecuación diferencial ordinaria de una sola variable para encontrar esta función t de t. Si hubiera más variables, o sea, si u dependiera de x, y, z o más, aquí también u se separa como x de x por y de y por z de z, cada variable dependiente con su variable independiente. Y eso me va a generar un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tantas variables tengo, tantas ecuaciones diferenciales ordinarias voy a encontrar. ¿Mm? Eso entonces, ese es el corazón. Y entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, es mucho más fácil que resolver una ecuación diferencial parcial, ¿no? Que venía desde esta función que va a ser la solución de una ecuación diferencial parcial. Se hace más fácil porque ahora tenemos solo ecuaciones diferenciales ordinarias. A la que tienen que dar énfasis es a esta, a la espacial. Porque además de separar la función y me va a generar el modelo matemático que es la ecuación diferencial ordinaria, también las condiciones de frontera van a ser separadas. Y van a ser separadas como x de 0, posiblemente, si tenemos una frontera en 0, o x de L, si tenemos una frontera en L, en el otro extremo, ya, y vamos a tener cosas esas, ¿no? Y este conjunto de ecuación diferencial ordinaria separada y condiciones de fronteras separadas me va a generar algo que le llamamos nosotros el problema de Sturm-Liouville equivalente. Así le voy a llamar, problema de Sturm-Liouville equivalente. Acá le ponemos, escribamos, problema de Sturm-Liouville, porque ese problema que vamos a tener va a ser un problema de Sturm-Liouville, del que hemos estudiado en métodos 1. ¿Ya? Y le llamamos aquí el problema de Sturm-Liouville equivalente. Así. Van a ver que como mi ecuación diferencial de tipo difusión solo compromete una derivada temporal, esta ecuación diferencial ordinaria va a ser de primer orden, o sea, de derivada primera. Y ustedes saben, habíamos estudiado en los problemas de Sturm-Liouville que los de derivada primera, pues no son operadores autoadjuntos, que es la característica de los operadores de los problemas de Sturm-Liouville. Los problemas de Sturm-Liouville garantizan su autoadjuntez, esos operadores garantizan su autoadjuntez cuando trabajan con derivadas de segundo orden. Y de hecho, la ecuación diferencial ordinaria va a venir con una derivada segunda, porque recuerden que la ecuación de difusión era ut igual a alfa cuadrado, ¿no? Por uxx. O sea, garantiza que haya una derivada segunda,
Por eso es que este problema es de tipo Sturlubin. En cambio, la derivada primera no garantiza un problema de Sturlubin porque el operador de derivada primera no es de tipo autoadjunto, ¿ya? Que es característica, como les digo, del problema Sturlubin. Y bien, entonces eso es el corazón del método, ¿ya? De repente no se entiende, no da muy bien para entender, ¿no? Porque estoy siendo demasiado abstracto, pero ahora vamos a ver una aplicación de cómo se ve el método de separación de variables. Para eso vamos a plantear entonces un problema, ¿no? Vamos a dar un problema que sea el siguiente. Relativamente sencillo primero, solo para mostrar la bondad del método, ¿no? Ya después vamos a ir haciendo problemas más complicados para que se entienda más detalle, en forma más detallada el método. Entonces, la ecuación diferencial parcial va a ser la siguiente. Ut igual a alfa cuadrado de xx, la que conocemos, o sea, la difusión pura, en una barra aislada lateralmente, ¿no? Y esto en un dominio de trabajo 0 menor que x menor que L y t mayor que 0. Un L cualquiera, una longitud cualquiera, puede ser 2 metros, 1 metro, qué sé yo. Condiciones de frontera, las más sencillas solamente para hablar sobre la bondad del método, cómo trabaja el método, ¿no? No nos vamos a meter con condiciones de frontera complicadas, sino más nos vamos a estar enrolando en eso que tratando de entender el método. Entonces, que sean tipo Dirichlet, las más sencillas, U de 0, t, y como el método de separación de variables obliga a que sea homogénea, pongámosle 0, que entonces la temperatura en la frontera x igual a 0, que sea 0. Y en el otro extremo, U de LT, también que sea una Dirichlet simple y que también sea 0 para que sea homogénea, como pide el método, ¿no? Entonces, esto sucede para t mayor o igual que 0. Condición inicial. Aquí sí le podemos poner cualquier cosa, ya que el método de separación de variables solo mira la ecuación diferencial parcial y la condición de frontera. No le interesa la condición inicial. Vamos a poner una condición de este tipo, x para tiempo 0, una función cualquiera de x, ¿no? Que sea una phi de x. Por supuesto, continua, bien comportada en todo el intervalo, ¿no? Si no, no va a haber solución, ¿no? Eso tenemos que también tener en cuenta. Bien, entonces, ese problema, veamos, ¿puedo usar el método de separación de variables? Que yo lo voy a simplificar poniendo MSB, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Primero, la ecuación diferencial parcial es lineal. No hay términos de no homogeneidad, o sea, no hay fuentes externas de calor, y entonces es lineal y homogénea. Las condiciones de frontera también son lineales y homogéneas, o sea, sí se puede usar el método de separación de variables. Ya, empecemos entonces. Antes, una situación, de repente, llevar una interpretación física de lo que vamos a lograr. Fíjense, vamos a dibujar acá un eje. Vamos a entender un poquito físicamente el problema, también lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, un color diferente. Rojo. Y vamos a hacer una copia de esto para el eje horizontal. Listo. Entonces, miren, condiciones iniciales. U de x0 igual a una función de x. Es una función de x. O sea, la temperatura inicial es una función de x. Así entonces vamos, no, más o menos. Es una función de x. Así entonces acá vamos a graficar lo siguiente. Vamos a graficar la temperatura en función de x, ¿ya? La temperatura U de xt. Recuerden que acá es de dos variables, ¿no? La temperatura es una función de dos variables. Sin embargo, yo estoy graficando en función de una variable nada más. O sea, vamos a fijar el tiempo, ¿ya? Para graficar vamos a fijar el tiempo. Entonces, si yo quiero graficar la condición inicial, tengo que fijar a tiempo 0. Y la gráfica podría ser, a ver, acá pongamos los límites. Para eso hemos colocado el sistema de referencia, para colocar límites. X igual a 0 y x igual a L. Y ahí termina x igual a L. Entonces, la condición de frontera es cualquier función phi de x, sea, por ejemplo, puede ser esta. Dibujemos una condición de frontera. O perdón, una condición inicial phi de x de ese tipo. Entonces, esto para mí va a ser a tiempo 0. Esto sucede a tiempo 0. Luego va a avanzar el tiempo, con seguridad va a avanzar el tiempo, 2 segundos, 5 segundos, qué sé yo, y vamos a dibujar lo que pasaría después, ya cuando avance el tiempo. Primero darse cuenta que no hay fuente de energía, o sea, no hay no homogeneidad acá, fuente de energía que esté dando mayor energía como para que la temperatura aumente. Mismo las condiciones de frontera, que también son condiciones externas que se aplican al sistema,
que no controla, el sistema no las controla, más bien estas condiciones de frontera van a controlar al sistema, le está dando una temperatura de 0 grados centígrados, también es una temperatura constante, como ustedes verán, que no va a provocar un aumento mayor de temperatura, ¿no? Aquí yo veo una temperatura positiva, grande, no es 0, como esta aquí, que es la temperatura de las fronteras. Entonces, de ninguna manera esto va a estar dando energía para que la condición inicial aumente. Al contrario, va a disminuir. Y entonces, a medida que avance el tiempo, yo voy a ver otras gráficas como de repente esto, ¿no? Esto sucederá de repente a tiempo que imagino 5 segundos. Y así seguirá pasando. Y voy a dibujar una más. Una podría ser, vámonos en verde. Y encontraré otras gráficas, qué sé yo, y que va bajando la temperatura, ¿no? Esto podrá suceder de repente a los 20 segundos y así pasará el tiempo. Y como ustedes saben, y como vimos en el problema al inicio de este capítulo, planteamos un experimento mental y dijimos que la temperatura final, cuando las condiciones de frontera son tipo Dirichlet, solamente en ese caso, cuando las fronteras son tipo Dirichlet, la temperatura final une el punto de una frontera con el otro, con la otra frontera, o sea, los extremos de la frontera. Y entonces esa solución se le llama la solución de estado estacionario, ¿ya? Y la vamos a dibujar acá. Sería una que vaya por aquí. La quiero si no me va a salir todo chueco acá. Vamos a hacerlo con la herramienta de línea. Entonces, esta sería la temperatura de estado estacionario, finalmente, ¿no? Esa sería la temperatura estacionaria. O sea, esto sucedería a tiempo infinito. Tiempo infinito. Bueno, aproximadamente infinito, ¿no? Es la solución que nosotros llamamos U de X, infinito. U de X infinito. Fíjense cómo hay soluciones, como la azul, la roja, la verde, que se llaman soluciones transitorias. Transitorias porque se van a extinguir en algún momento. Y una solución que se llama solución de estado estacionario, que sería esta final, ¿no? Da la casualidad que aquí nos da 0, ¿no? Debido a que la condición de frontera aquí es 0 y la condición de frontera por aquí es 0, como al final todo va a ser dominado por las condiciones de frontera, o sea, cuando transcurra el tiempo y siga transcurriendo, quien domina, quien es el responsable de todo lo que pasa en el problema, son las condiciones de frontera, porque son imposiciones que estamos colocando de fuera del sistema para que el sistema sea controlado. Entonces, al final, ¿cuál será el equilibrio térmico? Pues 0, ¿no? Esos valores, 0 grados. Y entonces es lógico que la solución final, cuando ya logremos el equilibrio térmico, sea esta línea, ¿no? Esa será la solución al problema. Pero sin embargo, como les digo, hay soluciones transitorias y nuestro objetivo es encontrar esas soluciones transitorias, ¿ya? O sea, no solamente llegar a la solución estacionaria, sino buscar estas soluciones transitorias. Bien, entonces, ahora sigamos con el método. Ya estamos conscientes de que sí podemos usar el método de separación de variables, cómo funciona y cómo se ven las soluciones también. Entonces, ahora sigamos y veamos cómo se aplica el método de separación de variables. Como habíamos dicho, vamos a plantear una solución de este tipo. Pero vamos a hacerlo con azul, ¿no? Antes que todo esto se vuelva azul. Ya. Entonces, u de xt necesitamos que sea separado de esta forma. Una función de x por una función de t. Ya, vamos a la ecuación diferencial parcial y ver cómo se transforma. La ecuación diferencial parcial, recuerden, era ut es igual a alfa cuadrado uxx. ¿Ya? Entonces, entremos ahí. Primero, derivada temporal. Solo va a afectar a esta función. Esta permanece transparente para la derivada temporal y tendríamos x por t'. Al otro lado, alfa cuadrado, y la derivada segunda con respecto a x solo va a afectar a esta y esta permanece limpia, t por x segundo. ¿Correcto? Eso. Ahora, siguiente paso. Si lo hacemos como paso a paso, como que fuera como que esto fuera un recetario, ¿no? Ahora dividimos, hacemos lo siguiente, dividimos, qué feo, por xt, por toda la función u, que es xt. Vamos a dividir toda la expresión por esto. A ver, vamos a ver. Sería xt' dividido entre xt
es igual a alfa cuadrado por t x segunda sobre xt, ¿no? Simplificamos acá, x y x se van y me queda t' sobre t. Y en el otro lado, t y t se van y me queda alfa cuadrado x segunda sobre x. Es más, como yo sé que el x me va a dar el problema de Sturlubin y el t no, porque es una derivada simple, como ven acá, vamos a aislar y que quede limpia la parte de x. Así, miren. T', este alfa cuadrado que un poco está molestando esa constante, la voy a pasar para acá. Y eso sería igual a x segunda sobre x. Y ahora pregunto, ¿cómo es posible que una función que dependa del tiempo, porque acá ven, se ha separado, hemos logrado separación de variables? Esto depende totalmente del tiempo y esto depende totalmente de la posición. Si esto es una función en t y esta en x, no podría yo lograr una igualdad entre ellas, porque esto es de t y esto es de x. La única forma de que esto sea igual es que todos los dos a la vez sean iguales a una constante. Y ahí sí, una constante puede ser una función del tiempo y una constante también puede ser una función de x, no habría problema. Entonces, solamente con constantes se podría hacer la separación. Así entonces quedaríamos con las siguientes ecuaciones. Para x quedaría de la siguiente forma: x segunda menos k por x igual a 0. Y para t nos quedaría de esta manera: t' menos k por alfa cuadrado t igual 0. ¿no? Ya tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias que hablábamos, ¿no? Hemos separado en dos ecuaciones diferenciales ordinarias tantas variables, tantas ecuaciones diferenciales ordinarias. Una y dos, debido a las dos variables x y t. Estamos en buen camino. Pero ahora uno piensa, ya tengo la ecuación diferencial para x, y para completar el problema de Sturlubin también necesito las condiciones de frontera, ¿verdad? También necesitamos las condiciones de frontera. Entonces vamos también a aplicarle la separación de variables a las condiciones de frontera. Recuerden que una de las condiciones de frontera era u de 0, t igual a 0, ¿no? Era esta. Entonces vamos con la primera, ¿no? Vamos a aplicarle la condición de frontera a la primera. Esto sería x de 0 por t de t igual a 0. Ahora nos preguntamos, tenemos dos disyuntivas acá: que x de 0 sea 0 o que t de t sea 0. El hecho de que t de t sea 0 va a ser un problema, porque si la función de t fuera 0, voy acá arriba y u de xt me quedaría de x por 0, me daría 0. O sea, me daría la solución trivial. Y mirando el gráfico, ¿quién es esa solución? Si yo miro el gráfico, la solución es esta, la de tipo estacionario. Y yo no quiero solo eso, yo quiero también las soluciones transitorias, las que veo acá. Entonces va a ser poco útil escribir t de t igual a 0, porque me va a llevar a una solución, a la única solución, sí es solución, pero la solución trivial. Y yo quiero las otras también. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos más bien a colocar aquí x de 0 igual a 0. Esta sí no hay problema, porque eso no implica que x de x valga 0. Solo en 0 vale 0, nada más. Entonces no hay ningún problema con que esto se anule. Ahora la otra condición de frontera, u de l, t, es igual a 0, y en esta de la misma manera x de l por t de t igual a 0. Otra vez t de t no puede ser 0, ¿no? No puede ser 0. Quien tiene que ser 0 más bien es el otro, ¿no? Por las mismas razones del primer caso. Ya está. Así entonces estamos logrando lo siguiente, fíjense: ecuación diferencial ordinaria para x, la primera, la 1, que sería x segunda menos k por x igual a 0. Y la condición de frontera 1, o sea, de esta aquí, son esas dos: x de 0 igual a 0 y x de l igual a 0, ¿no? Igual a 0. Y por supuesto le ponen su dominio, ¿no? 0 menor que x menor que l. Siempre una ecuación diferencial ordinaria de tener un dominio. Este es el problema de Sturlubin equivalente. Sturlubin equivalente. ¿no? Nos olvidamos de la parte temporal por un momento. No me la voy a olvidar porque de todas maneras va a ser parte de mi solución, pero no es tan interesante porque esta no me lleva a un problema de Sturlubin. Esta sí, con x segunda. Muy bien, ahora, ¿cuál es el problema de este enunciado que veo acá? Ver cómo son estos autovalores, porque si se dan cuenta, esta es la estructura de un problema de Sturlubin.
tiene la derivada segunda, está bien, y este k está haciendo las veces de un autovalor, o sea, tengo la x, la autofunción, y k, el autovalor, ¿no? Entonces, x, autofunción, recordarán, para problemas de Stolbizer, es la autofunción, y k, perdón, aquí el k o menos k es el autovalor, ¿no? Un problema de Stolbizer siempre tiene esas cosas, ¿no? Autofunción y autovalor, o eigenvalor, eigenfunción, o puede ser valor propio, función propia, ¿no? Son términos que se usan, son comunes para estos problemas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, la idea es resolver ese problema de Stolbizer. Entonces nos lo vamos a llevar para el otro lado, ¿sí? Nos vamos a llevar este problema al otro lado. Perfecto. Ya, entonces, ese es nuestro problema. ¿Qué hacemos? Tiene que ser compatible todo, ¿eh? Fíjense qué está pasando acá. La condición de frontera dice, x en 0 vale 0, x en L vale 0. O sea, en 0 y L volvemos, retornamos al mismo valor de 0. Y como es evidencia en el gráfico también, ¿no? En el gráfico hemos visto, empieza en 0 y termina también en 0, debido a que esas son las imposiciones de las condiciones de frontera que nos han dado, ¿no? Es un baño térmico a temperatura 0 en un extremo de la barra y el mismo baño térmico en el otro extremo de la barra, ¿ya? Entonces veo que la solución es periódica, de alguna manera se está comportando periódicamente, o sea, en x igual a 0, la temperatura tiene el valor de 0 y está volviendo al mismo valor cuando logremos x igual a L. Eso me implica, como digo, periodicidad. Entonces, debo pensar, por la evidencia del gráfico, por la evidencia de las condiciones de frontera, que x tendrá que ser periódica. X es periódica. De hecho, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Es periódica. ¿Y cuál es su periodo? El periodo, el periodo que estoy viendo acá es igual a L, la longitud L, ¿no? Porque se repite otra vez la solución. Si es así, quiere decir que mi solución X, yo sé que las soluciones periódicas podrían ser, ¿ya? Podrían ser entonces esas soluciones, perdón, así, podrían ser, por ejemplo, seno y coseno. Yo sé que seno y coseno son funciones periódicas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta ecuación diferencial parcial, o perdón, ordinaria, que estoy hablando, esta ecuación diferencial ordinaria sea periódica en X? A ver, vamos a ver. Hay posibilidades de que K es un real en principio. K es un valor real, pertenece a los reales. Todo nuestro trabajo está siendo en variable real, por lo tanto, todo es real acá. Entonces, K podría ser un positivo, K podría ser negativo, y hasta aquí inclusive K podría ser cero. Son todas las posibilidades que podría tener K. Ahora, ¿por cuál me inclino? Con el propósito de que mis soluciones sean periódicas, o sea que posiblemente me entreguen senos y cosenos. La solución de esta me entregue senos y cosenos. Vamos a ver si K fuera positivo, ¿ya? Si K fuera positivo, yo podría poner, ya, el primer caso, entonces si K fuera positivo, podría yo escribirlo con una constante lambda al cuadrado. Siendo lambda un real, al cuadrado siempre será positivo, ¿no? Entonces ya, imaginemos un autovalor de ese tipo. Entonces la ecuación quedaría así, x segunda menos lambda cuadrado x igual a 0. Ya, yo voy a ir rápido en las ecuaciones diferenciales ordinarias que ustedes conocen, no voy a ir al detalle. Ustedes ya saben ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces yo voy a escribir de una vez la solución. La solución será aquí a exponencial de lambda x, lambda x más b exponencial de menos lambda x, ¿cierto? Donde lambda es real, x es real, estos son exponenciales reales. Lo que estoy mirando ahí son exponenciales reales. Ahora pregunto, un exponencial real, que ustedes saben se comporta de esta forma, un exponencial puede comportarse así, o puede comportarse en decadencia, ¿no? Este es el comportamiento del exponencial positivo, ¿no? Exponencial de x. Y esta es la caída de un exponencial negativo, un decaimiento exponencial. Pregunto, ¿alguna vez, estando en x igual a 0, vamos a lograr encontrar en x igual a L otra vez un 0? O estando acá, estando de repente acá en x igual a L en un 0, ¿podemos encontrar en x igual a 0 un 0 otra vez? No, porque el exponencial crece, el exponencial decrece. Y en uno de los extremos,
nunca va a retornar otra vez al valor inicial que comenzó. O sea, nunca vamos a encontrar esa periodicidad porque la función exponencial no es periódica, empezando por eso, ¿no? No es periódica. Entonces, si no es periódica, estos exponenciales están por gusto. No podemos aceptar esta solución con la constante positiva. ¿Mm? A ver, me salto a la constante cero, ¿ya? Y ya estarán imaginando que la constante negativa es la respuesta, ¿no? Pero vamos con la constante cero nada más por molestar, ¿no? Tendríamos x segunda, lambda sería, este sería cero, por lo tanto x segunda igual a cero, me quedaría así. Si yo resuelvo esto, x sería una ecuación como cx más d, por ejemplo, ¿no? Quedaría así, cx más d. Esta es una línea recta, y ahora líneas rectas son de este tipo, o la otra podría ser decreciente también, ¿no? Entonces pregunto, en x igual a cero, ya, imaginemos que sea cero, pero en x igual a l, ¿alguna vez retornaré en cero con esta forma de línea? O si estando en x igual a 0, a l, la solución es cero, ¿retornaré en x igual a cero otra vez a un cero? Jamás tampoco, ¿no? Porque son líneas que se van más bien al infinito, ¿no? O a menos infinito, no sé, pero se van, se abren, no logran esa periodicidad. Entonces tampoco puedo usar k igual a cero. Si me voy por el k negativo, y ahora sí, seguramente esta va a ser la respuesta. Y ya les garantizo que sí es, ¿no? K igual a menos lambda cuadrado. Entonces mi ecuación diferencial va a quedar así. X segunda más lambda cuadrado x igual a 0. Va a quedar de esa forma. Cuya solución, ustedes saben que es, vamos a poner otra vez los coeficientes, aunque no son los mismos de la solución real, pero ya. A coseno de kx más b seno de lambda, perdón, acá no hay ningún k, ¿no? No, yo no veo ningún k, aquí es lambda. Entonces, este va a ser lambda. Coseno de lambda x más b seno de lambda x. ¿Ya? Esa sería la solución para esta ecuación diferencial. Y como ven, ahora sí hay senos y cosenos. Ahora sí hay garantía de que podamos encontrar soluciones 0 en x igual a 0 y otra vez 0 en x igual a l. Lo importante es darle la periodicidad de longitud de l, ¿no? Bueno, una periodicidad al problema. Ya, entonces esto sí es correcto. Entonces nos decidimos por una constante negativa y la solución es esta. Ahora planteemos las condiciones de frontera. Ya tenemos la solución, pero nos falta aplicar las condiciones de frontera para poder encontrar por lo menos estos coeficientes A y B, ¿no? O sea, la condición de frontera era x de 0 igual a 0. Empecemos con esta. A ver, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esto. Acá quedaría a coseno de lambda por 0, coseno de 0 es 1, ¿no? Nos queda a. Y seno de 0 es 0, no lo tocamos, y esto sería igual, dice, a 0. Por lo tanto, el coeficiente a sería 0. Y así ahora ya queda más reducida nuestra solución. Ahora queda como b seno de lambda x, ¿verdad? Así, ya mucho más sencilla. Ahora vamos con la otra condición, x de l igual a 0. Si aplicamos x de l igual a esta, ya la reducida, vamos a tener b seno de lambda por l, x vale l, igual a 0. Ahora otra vez me encuentro con una disyuntiva de que b puede ser 0 o seno de lambda l también puede ser 0. Pero b, si b fuera 0, miren lo que pasaría. En la solución de x también me daría 0. La x total, ¿ah? ¿Ya? Y si x total es 0, como habíamos visto en nuestro problema, si x total es 0, la solución u también va a ser 0. Y estoy con la solución trivial. Y yo no quiero solamente las soluciones triviales, porque yo sé que hay soluciones también transitorias que van a desaparecer al final del tiempo, pero yo quiero saber cómo se comporta la temperatura, las distribuciones de temperatura en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, si estoy yo pensando en eso, no puedo hacer b igual a 0. Por lo tanto, lo único que podría hacer es que seno de lambda L sea 0. Y la única forma de que el seno sea 0 es que su argumento sea múltiplos de pi. Eso también sabemos. Esos múltiplos pueden ser positivos, negativos, cualquier entero, en verdad, incluido el 0. Pero yo me voy a restringir solamente a estos n's. 1, 2, 3 y así por delante. Ahorita voy a explicar por qué. Porque la verdad, cualquier n funciona. Negativos, el 0 y todos los positivos. Pero ¿por qué yo me estoy centrando solamente en los positivos? Ahorita vamos a explicar eso. Bueno, pero lo importante es que para todo problema de Sturley-Weil, para resolver un problema de Sturley-Weil, siempre encontramos el autovalor, que es este, que ahora estoy escribiendo, n pi sobre l, y la autofunción, ¿no?
Este es el autovalor, con estos valores de n, ¿no? Que ahorita vamos a explicar por qué no pueden ser los negativos. No es que no puedan pueden ser, pero no es necesario que sean negativos. Entonces, aquí tengo ya la solución de mi autovalor. ¿Y cuál es la autofunción? Muy fácil, la autofunción se expresa así. No se toca, cuando ustedes quieren escribir la autofunción de un problema de Sturley-Weave, no se coloca la constante, solamente la autofunción que tiene sentido, ¿no? Esta acá. Entonces, xn de x, porque ahora también para cada autovalor hay una autofunción, sería seno de lambda, que ahora lambda es n pi sobre l, entonces coloquemos n pi sobre l por x. Y esa sería nuestra autofunción. Autovalor entonces, y ya está resuelto nuestro problema de Sturley-Weave, autovalor, y esta es la autofunción, ¿no? Listo. Llegar a este punto es importante, ya casi hemos logrado gran porcentaje del problema, ya casi está resuelto. Y lo único es ahora juntar las cosas, ¿no? Juntar las cosas. Ahora noto que mi solución ya no es cero, es una solución diferente de cero y eso es bueno, ¿no? Entonces, por el momento, ¿qué cosas tengo? Tengo mi autofunción xn de x que vale seno de n pi x sobre l, ¿no? Seno n pi x sobre l. Pero me falta la solución de mi problema temporal. Recuerden que el problema temporal era t' más, aquí creo era un alfa cuadrado, lambda cuadrado t, ¿no? Igual a 0, igual a 0. Si no, si estoy bien, a ver, vamos a dar una revisada. Aquí estaba, t' menos k alfa cuadrado t. Pero hemos dicho que k va a ser negativo, o sea, menos lambda cuadrado. Introduciendo menos lambda cuadrado acá, menos con menos a más, y me queda más lambda cuadrado alfa cuadrado t. ¿Cómo está ahí? Está bien. Entonces, recuerden que aquí lambda tiene varios autovalores, ¿no? O sea, hay los lambda n. Por lo tanto, las soluciones t también serán de tipo n, ¿no? Así entonces, mi solución para t sería, mirando desde acá, sería t sub n igual a exponencial de menos alfa cuadrado n cuadrado t, ¿cierto? Es una ecuación diferencial simple, ordinaria, de primer orden, que ya ustedes deben conocer de memoria de repente la solución. Entonces, esta es nuestra solución para la parte temporal. Perdón, ¿qué he puesto acá? Acá es alfa n, lambda n. Acá hay una equivocación. Vamos a escribir bien. Ya. Esto es lambda n al cuadrado t. Ahora sí, ¿no? Y si quieren escribir, ser más explícitos, sería tn de t exponencial de menos. A ver, lambda es n pi sobre l, ¿no? Entonces acá tendríamos n pi alfa sobre l al cuadrado por t. Ahora sí, más explícitos con todos los términos, ¿no? Esa es nuestra solución temporal. Muy bien, ahora vamos a por qué los n pueden ser también negativos, pero en este caso solamente estamos dando los positivos. Y por qué n también no lo quiero como cero. A ver, si n fuera cero, fíjense, ¿qué pasa? Me da la solución x0 de x, que también es solución, no hay ningún problema, ¿no? Pero fíjense qué pasa. Seno de 0, ¿cuánto me da? 0. Y si yo planteo esta solución para mi problema, me va a dar otra vez la solución trivial. No estoy interesado en la solución trivial. Yo sé que la solución trivial es parte de mi problema, pero en este momento no me interesa. Por eso es que no descarto esta, ¿ya? Que va a ser, no la tomo en cuenta. Pero nos quedamos en deuda, ¿no? Porque esta solución es la solución de estado estacionario, o sea, para tiempo infinito. Ya vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Parece que nos estamos quedando en deuda con ella, pero no hay problema, ahorita vamos a ver eso y voy a justificar también eso. Pero por el momento voy a evitar el valor de n igual a 0. Ahora, vamos con los n que pertenecen a los enteros negativos. ¿Qué pasa con ellos? Cuando los n son negativos, ¿no? Cuando n es negativo, fíjense qué pasa con una expresión como esta, ¿ya? Voy a poner seno de menos n pi x sobre l, ¿ya? Asumiendo que n es positivo. Asumamos que n pertenece a los enteros positivos. Si n pertenece a los enteros positivos, cuidado con confundir, yo estoy analizando qué pasaría si n fuera negativo. Pero si n fuera positivo, este signo menos tiene razón para poder decir que estamos trabajando con n's negativos. Entonces, seno de menos n pi x sobre l, y yo sé que es menos seno
del positivo n pi x sobre L. Y ahora pregunto, una solución con n positivo, que es esta, o una solución con n negativo, que es esta, que vendría a ser el negativo de la solución con n positivo. Le pregunto, ¿son linealmente dependientes o linealmente independientes? En otras palabras, me estoy refiriendo a que estas dos soluciones, seno de n pi x sobre L y la otra seno de menos n pi x sobre L. Estas dos soluciones, les pregunto, ¿son linealmente dependientes? Independientes. No son independientes, porque aquí esta simplemente es el menos adelante, estoy multiplicando por menos 1 a la otra solución. Y cuando nosotros multiplicamos a una solución por una constante, sigue siendo la misma solución, porque esas soluciones son linealmente dependientes, ¿no? Son linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Entonces, no he logrado nada. Estamos con la misma solución. Es por eso que, ¿para qué repetimos con n negativos? Basta con decir que los n van a ser positivos. O sea, van a ser 1, 2, 3 y nada más, ¿no? No vamos a tomar en cuenta los n negativos porque como ven, son las mismas soluciones, son linealmente dependientes. Y cuando tenemos dependencia lineal entre dos soluciones, se trata de la misma solución. Muy bien, entonces, eso vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces, finalmente, terminemos. ¿Cuál es la solución a nuestro problema? La solución final a nuestro problema, para que por lo menos nos pongamos al día en esta sesión. Un de xt, y pongo ese n a propósito porque esto es xn de x por tn de t. Entonces, mi solución u de xt será, como hay varias soluciones, la solución final va a ser una combinación lineal de todas ellas. O sea, vamos a tener que sumar toditas estas, desde 1 hasta infinito, de xn de x por tn de t. Y ahora las escribimos, ¿eh? Vamos a escribir esa solución. ¿Cómo quedaría? Sumatoria. Y ahora me voy a acordar del coeficiente que faltaba, ¿no? Recuerden un coeficiente b sub n que daba, ya que no lo puse en la autofunción, pero que ahora lo pongo porque es una constante de integración. B sub n por tn, que tenía la forma exponencial de menos n pi alfa sobre L al cuadrado t, y la solución de x, que era seno de n pi x sobre L. Ya tengo la solución. Solamente que me faltaría determinar quién es este coeficiente b sub n. Para eso vamos a usar la condición inicial. U de x0 igual a phi de x. Apliquemos entonces la condición inicial a esta forma que hemos logrado. Sumatoria desde n igual a 1 al infinito. Coeficiente b sub n. Exponencial de 0, porque para tiempo 0 el exponencial de 0 es 1. Entonces ya no más. Solamente me queda seno n pi x sobre L. Y acá, como ven, ese u de x0, que es phi de x, habíamos dicho, era la función phi de x, tenemos una serie de Fourier. Esto es una serie de Fourier. Y lo que necesitaríamos ahora es encontrar ese coeficiente b sub n, ¿ya? Y bueno, ustedes conocen series de Fourier, yo no voy a entrar al detalle de resolver la serie de Fourier porque eso es parte de métodos 1. Esto es igual a 2 sobre L, el coeficiente L medios de la ortogonalidad de las funciones seno, integral de 0 a L de la función phi de x por seno, la autofunción, n pi x sobre L. Saben que es ortogonal esta función, autofunción, diferencial de x. Y listo, tenemos la solución a nuestro problema. Esta sería la solución, u de xt, con el coeficiente b sub n calculado de esta manera, con apoyo de la condición inicial. La condición inicial entonces va a ser muy útil para encontrar ese último coeficiente y resolver del todo el problema. Esa sería nuestra solución. Aquí voy a poner una nota especial, ya solamente para ver algunas cosas interesantes del problema. Miren qué pasa con la solución de estado estacionario. Yo he tenido esa deuda con ustedes. El tiempo infinito, cuando nosotros planteamos un tiempo infinito, la solución estacionaria debe ser cero, ¿no? Ustedes saben, debe ser cero, ya es la solución trivial, que yo he estado evitándola hasta el momento, hasta ahora, en todo el método. Pero fíjense qué pasa cuando yo pongo tiempo infinito en la solución. Si vemos ahí, u de xt es igual a, acá tenía sumatoria, n igual a 1 al infinito, coeficiente b sub n, y acá tendría un exponencial de menos, toda esta constante es positiva, debido a que está elevada al cuadrado. Y solamente me queda el tiempo como exponencial de menos infinito, ¿no? Porque constante por infinito, infinito.
Y acá tendríamos seno de n pi x sobre L, como está, ¿no? ¿Y esto qué, cuánto es? ¿Cuánto es exponencial de menos infinito? Todos sabemos que eso es cero, ¿no? Eso tiende a cero. Por lo tanto, la solución es cero. Y correcto, nos está dando también la solución de estado estacionario. No hemos necesitado estar pendientes de la solución de estado estacionario. Como ustedes han visto, lo hemos estado anulando a todo momento. No queríamos que aparezca solamente la solución de estado estacionario. Pero sin embargo, al final sigue apareciendo sin ningún problema. En la solución que hemos encontrado, a pesar de haberle evitado tantas veces, sigue apareciendo el exponencial de menos infinito que tiende a cero y sigue apareciendo la solución de estado estacionario, sin ningún problema. ¿Listo? Eso entonces. Y bueno, ya, entonces tenemos la solución paso a paso del problema de este tipo de problema, ¿no? Con el método de separación de variables, problemas homogéneos, lineales. Pero imagine, a ver, yo tengo mi solución, la solución u de xt, y la voy a volver a copiar por acá. Esta me interesa. Vamos a poner un ejemplo relativamente sencillo de este problema. Ya. Entonces, quiero borrar esta cosa que no esté. Y está igual también, ¿no? Ya está igual. No sé qué hace acá. Y entonces, esta es nuestra solución. A ver, yo quisiera resolver un ejemplo como este. Miren la sencillez que sucede cuando resolvemos un ejercicio con condición inicial de este tipo, u de x0, o sea, la ecuación diferencial, la misma. Condición de frontera, las mismas. Condición inicial, más bien le voy a poner acá un 3 seno de pi x sobre L, más 2 seno de 3 pi x sobre L. Imagine que a nosotros nos dieron esta condición inicial. Como yo sé, para completar el problema, yo necesito calcular el coeficiente b sub n, que ustedes, como saben, era 2 sobre L, integral de 0 a L, de la función phi de x, que ahora es esta la función phi de x, seno de n pi x sobre L. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular para encontrar los coeficientes b sub n. Eso quiere decir entonces, si a nosotros nos dan un ejemplo donde la condición inicial es esta phi de x que tiene este valor, eso es lógico que esto introduzcamos acá en este integral, ¿verdad? Todo esto tenemos que introducir en la integral. Y empezar las integrales. Acá tenemos una integral de seno pi x sobre L por seno de n pi x sobre L. Tenemos otra integral de seno de 3 pi x sobre L por seno de n pi x sobre L. Tenemos que aplicar ortogonalidades y cosas esas, que a veces es un poquito pesado. Pero fíjense qué fácil se puede resolver de otro modo. Miren, u de x0 lo vamos a hacer de un modo un poco especial, fíjense. Ahí ustedes van a notar por qué lo estamos haciendo así. U de x0, si planteo desde acá arriba, va a quedarme lo siguiente, mira. Acá vamos a sumar todos los valores, desde 1 hasta el infinito. Y cuidado, voy a borrar esto porque este no debería estar acá, ya hacia acá. Vamos a desarrollar un poquito la serie. Empecemos con 1, ¿ya? Con el valor de 1, con el valor de n igual a 1. Tendría b sub 1. Ojo que estoy trabajando para t igual a 0, por lo tanto este exponencial no tengo por qué verlo acá, porque exponencial de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces nos pasamos eso. Vamos a este. Seno de, para n igual a 1 sería pi x sobre L, ¿cierto? Más, ahora vamos con el siguiente, b2. B2 sería seno de 2 pi x sobre L. Vamos con el siguiente, sería b3, ¿verdad? Seno de 3 pi x sobre L. Y así seguiré con más, y cualquier b sub n, seno de n pi x sobre L, ¿no? Sobre L. Y ahora vean, ese es el desarrollo para tiempo cero. Pero yo tengo para mi ejemplo, dice que la condición inicial es esto. Entonces igualemos a eso. 3 veces seno de pi x sobre L más 2 veces seno de 3 pi x sobre L. Y si comparo, ahora miren, solamente comparando, no necesito haber calculado las integrales. Comparando, ¿qué cosa veo? Que B1 debe ser igual a 3, ¿cierto o no? Este seno de pi x sobre L, acá lo veo también. Entonces B1 debe ser 3. B2, ¿cuánto debe valer?
No, B2 no lo encuentro, porque el seno de 2πx no lo encuentro. El seno de 3πx sí, pero B2 no. Entonces B2 debe ser 0. Luego, B3, ¿cuánto será? Este sí lo veo, es 2, ¿no? El coeficiente 2. Y en general, cualquier otro Bn para n mayor o igual que 4 va a ser 0, ¿no? Todos van a ser ceros. Así entonces, ahora mi solución, ya mirando cuál sería mi solución final, u de xt, vamos a expresar de una vez. Sería B1, miren, desde acá arriba, desde acá, tenemos que desarrollar todo. B1, sí hay B1. ¿Cuánto vale? Vale 3. Ahora necesito mi exponencial, exponencial de menos pi alfa, ¿no? Exponencial con n igual a 1, este exponencial quedaría como menos pi alfa sobre L bonito es, L, ¿no? Al cuadrado de seno de pi x sobre L, ¿no? Para el primero. Más, ahora para 3 sería 2 exponencial de menos 2pi 2pi sobre 2pi alfa, ¿no? 2pi alfa sobre L al cuadrado de, ahí ya está bien, ¿no? Acá este menos bonito, ya. Y seno de 3πx sobre L. Y no hay más, ¿no? No habría más. La solución para los con Bn mayor o igual que 4 y más se van. Esto solo se hace, y miren qué fácil, no he calculado el integral, pero esto solo se hace cuando la condición inicial que les den es una combinación lineal de autofunciones del problema. Como ven acá, seno n pi x sobre L es la autofunción, y estas son autofunciones, seno de 1 pi x, 3 pi x, o otros múltiplos de pi x sobre L, ¿no? Solamente en ese caso. Y entonces nos ahorramos estar haciendo el cálculo de las integrales, ¿no? Porque las integrales van a ser un poco pesadas cuando tengan multiplicación de funciones trigonométricas. No se hace eso, simplemente se compara. Pero eso, como les digo, solamente si las condiciones iniciales se las expresan como combinaciones lineales de autofunciones. Solo en ese caso. Y sería fácil de hacerlo. Ya, que sirva de ejemplo entonces, un ejemplo sencillo de cómo se resuelven problemas a simple vista, rápidos. Y por supuesto, ya cuando el problema se complique, cuando la condición inicial sea más complicada, hay que integrar, ya no hay forma, ¿no? Tenemos que pasar por integrar. Preguntas, alguna duda, me dicen por favor. Acá está David, a ver, David me dice, buenos días, profesor, buenos días, David. ¿El método de separación de variables necesariamente debe tener coeficientes constantes o también admite variables? No hay problema, pueden ser también coeficientes variables, no hay ningún problema. Lo importante es que sea lineal y homogénea, no otra cosa. Pero sí puede aceptar coeficientes variables y de la forma que sea. Profesor, disculpe, con respecto a si la función depende de más coordenadas espaciales, ¿estos también son problemas de Sturm-Liouville Las equivalentes? especialmente las espaciales. Todas las espaciales. Si tienes X, Y, Z, con seguridad las tres te van a dar tres problemas de Sturm-Liouville. La Ah, ya, temporal no. profesor. Y la Ya, temporal sí, siempre va a ser entonces una ecuación diferencial de primer orden. claro, y por eso no es tipo Sturm-Liouville. ¿Alguna otra duda? Profesor, disculpe. Buenos días, Cristian. Dime. Sí, profesor, ya que estamos suponiendo que x de t, ¿no? Se puede resolver con el método de Sturm-Liouville, es necesario, digamos, porque en este problema el peso, ¿no? El peso Wx es cero, ¿no? Sí, En otros problemas Wx no va a ser cero, sí. entonces influye en la solución general, porque o sea, Y estamos claro, forzando que sean ortogonales las soluciones de Sturm-Liouville. no las estamos forzando, estamos viendo que como es un operador autoadjunto, de todas maneras te van a salir soluciones ortogonales. Recuerda el problema de Sturm-Liouville, ¿no? El problema de Sturm-Liouville asegura que si tú tienes un operador autoadjunto, como es el operador de segundo orden, con seguridad tus autofunciones van a ser ortogonales y tus autovalores reales. ¿Recuerdas eso, no? El teorema de espectral de Sturm-Liouville del año pasado. ¿Alguna duda adicional, Cristian? Entonces, al final no influye mucho en la ¿Qué cosa? ecuación diferencial parcial. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que no influiría?
No, o sea, me refiero, como usted dijo, ¿no? Que estos son soluciones ortogonales, entonces no influye, ¿no? O sea, no, digamos porque, digamos que van a ser ortogonales ahí, pero en otras, no sé, porque digamos si fuera una ecuación de tercer grado, Sí, no sé si tal vez haya más solución, o sea, que no sean, o sea, que estemos, digamos, con esta, ¿no? En la función de la posición, ¿no? Pero en ujú, una del tiempo, no sé si ujú. también en algún problema se puede resolver con Sturm Lubin aparte. Es O sea, posible, ahí, sí es posible de repente, pero vas a ver, por ejemplo, cuando nosotros veamos problemas de movimiento, periódico, o sea, movimiento oscilatorio, la derivada temporal también es de segundo orden, ¿ya? Es de segundo orden. Solamente que las condiciones de frontera son medias extrañas. Ahí hay una combinada de tipo, si lo queremos, ¿no? Tipo Dirichlet, tipo Newman. A veces no son de tipo Dirichlet, no son de tipo Newman. Entonces ya por ahí tampoco es un problema de Sturlubin. A pesar de tener un operador de segundo orden, que podría ser autoadjunto, pero las condiciones de frontera no llevan a soluciones ortogonales. Y ese es el defecto de la parte temporal. ¿Ya? Pero la parte espacial, con toda certeza, cualquier problema, tipo parabólico, hiperbólico, elíptico, siempre me va a dar un problema de tipo Sturm-Liouville, porque las soluciones son ortogonales. Profesor, entonces este método se puede expandir para otras variables, digamos el Con momento todo, lineal. totalmente. Siempre que sea lineal y homogénea las condiciones de frontera y la ecuación diferencial. Y no Mm, solamente para problemas parabólicos, hiperbólicos y elípticos también. ya, profesor. Ajá. ¿Alguna otra duda? Sí, profesor, una pregunta. Dime, Oscar, buenos días. Dime. Buenos días. Al final, cuando se expresa U de X como una sumatoria, ¿siempre se llegará a una serie de Fourier o no es necesario que esto suceda? Casi siempre. Es que mira, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos un problema de Sturlubir, encontramos autofunciones y autovalores. Eso indefectiblemente. Y recordarás cuando vimos el problema de Sturlubir y nos extendimos a los tipos de problemas de Sturlubir, por ejemplo, el problema de Legendre, el problema de los asociados de Legendre, el problema de Bessel. ¿Te acuerdas que dijimos, vamos a extender la idea de series de Fourier ahora a series de Fourier más complicadas? Una serie de Fourier con soluciones ortogonales, funciones de Bessel. Una serie de Fourier con funciones ortogonales, polinomios de Legendre. Otra serie de Fourier con polinomios de Hermite, o cosas así, ¿no? Entonces ya se acompleja, pero siguen siendo series de Fourier. O sea, indefectiblemente vas a tener series de Fourier. Por eso es que este método de separación de variables se le llama el método de Fourier también, ¿no? No vamos a tener senos, cosenos explícitos, pero vamos a tener funciones de Bessel, vamos a tener polinomios de Legendre, polinomios de Hermite, la guerra, asociados de la guerra, no sé, Chebyshev, todo lo que son funciones especiales propias de problemas de Sturlubin. Pero al final son series de Fourier. Y en caso que esto no fuera serie de Fourier, habría que buscar otra manera de calcular ODN, ya no valdría eso. En el caso del método de separación de variables, bien difícil. En el caso del método de separación de variables, es necesario de que aparezca un problema de Sturlubin. No, No ok, se despega del método de separación de variables. ok, profesor, entiendo. Gracias. Ujú. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Coloquen, no se olviden colocar sus preguntas en el foro, ¿no? Y desde ahí es donde califico. De otra manera no se puede calificar. Bueno, muy bien, entonces. Ahora me gustaría ver si ustedes tienen avances de su proyecto, de su investigación formativa y responsabilidad social, las dos cosas, ¿no? Profesor, ¿yo le puedo presentar de responsabilidad social, por favor? Ya. ¿Me vas a presentar o vas a compartir Le presento la pantalla. Ya, entonces dejo de compartir para que veamos, ¿eh? Ya, vamos a ver, Laura. Ya. Agranda un poquito, por favor. Ya. Lo que avanzamos por ahora fue... Disculpa, una cosita. Vamos arriba a los nombres.
a los nombres, así como en investigación formativa, integrantes, entre paréntesis, ejecutor, 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 y colocan mi nombre al último, asesor, ¿ya? Ok. Eso. Sigamos. Eh, Ya. Está bien. empezamos primero bueno, hemos empezado con el marco teórico sobre energías renovables, sus Sí. distintos tipos. Ajá. Está bien, Mm, está bien. Está siguiendo todas las sugerencias que se dio, ¿no? Sí, Paso a paso. y luego vamos a hablar sobre los aspectos positivos, negativos. Bueno, esta es la parte del marco teórico que todavía nos falta desarrollar. Ya. Pero está bien, Laura. Todo más bien siempre bibliografiado, ¿no? Sí, sí. Estoy Vamos a viendo que está usar basado en Vancouver. Vancouver para la Ajá. bibliografía. Sí, sí. Ya, está bien, está bien. A ver, continúa. Esto falta llenar todavía, ¿no? Y todavía falta desarrollar esos puntos y cambiarlas. Hemos puesto los enlaces y falta citarlo bien. Claro, claro. Sí, Y al formato, ¿no? sí, Vancouver. Ajá. Y Está eso, bien, está bien. ya. Sí, Laura. Gracias, profesora. Ya, está bien, Laura. Ahora más bien traten de terminar esto pronto porque hay que hacer el podcast. O sea, una vez que tenga, esto va a servir como guión, ¿no? Para el podcast. Y entonces ahí ya ustedes discuten sobre el tema punto por punto. Ya, Laura. Sí, profesor. Ujú. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más? Trabajo de investigación formativa, responsabilidad social, ¿cómo está avanzando? Ya debemos haber acabado en investigación formativa, ya debemos de haber acabado el anteproyecto. A ver, acá está. Aquí tenemos a Giovanni, ¿no? Profesor, no está compartiendo pantalla. Perdón. Vamos a ver. Ya. Ya. Igual, ¿no? Igual, miren, acá integrantes, todo en paréntesis, ejecutor, 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 y mi nombre también como asesor, ¿ya? Al final. Mm. Ya, esto ya revisamos parte, ¿no? Sí hemos revisado. Y hemos revisado la importancia del problema, importancia del problema. Ya, la importancia también tiene que estar en base a lo que exige la sociedad. De repente la sociedad inmediata acá, nosotros, ¿no? Aplicaciones, calentamiento de comidas, qué sé yo, ¿no? Sí, al final agregué más aplicaciones a lo que Sí, sí, estaba orientado. sí, sí estoy viendo. Propulsores de cohetes, pero una cosa también más pegada a nuestra sociedad. ¿Ya? Sería bueno. Antecedente del problema. Más detalle. En antecedentes está muy, muy sucinto. Sería bueno de que, como yo les dije, ustedes tienen unas referencias bibliográficas, bastantes referencias seguramente del artículo principal que están usando, y bájense toda esa bibliografía y acá hay que colocarla con más detalle, un poco más de detalle. Inclusive podría aceptar ecuaciones, se podría aceptar gráficos, se podría aceptar tablas, ¿no? Un poco más de detalle en antecedentes. Ya, aquí referencia bibliográfica de la figura, o es propia de ustedes. Ah, En cuanto a figuras y ecuaciones, en este documento solo lo vemos como referencia porque realmente lo vamos a hacer en otro programa más Ah, ya. fuerte. Pero de todas formas, esto ha venido de alguna bibliografía, ¿verdad? Sí. Entonces hay que colocar la referencia bibliográfica, no se olviden de eso, en la figura también. Ya, hay que digitar las ecuaciones, esto no está digitado, esto es imagen, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, hay que digitar. Lo mismo acá, también es imagen, hay que digitar. Ya, siempre colocar las referencias bibliográficas de este marco teórico. No estoy viendo referencias bibliográficas en el texto. Ya, acá tiene que estar, si hacen Vancouver o hacen APA, hay que colocar las referencias, ¿ya?
No tiene ninguna referencia, tienen que colocar número de Rayleigh, ya, Rayleigh, ¿no? Número de ecuación, no se olviden de eso. ¿Ya? Referencia bibliográfica, formato, no sé, Vancouver están usando, ¿no? Si van a usar APA, APA. Si es Vancouver, Vancouver, no van a mezclar. Modelo matemático. Esto sigue en la parte, acá falta llenar, ¿no? Modelo de convección natural. Hay que terminar eso. Digitar las ecuaciones, colocar referencias, no se olviden de las referencias. Aquí falta llenar, falta metodología. Ya en metodología hay que escribir detalladamente cómo va a ser el paso a paso de su trabajo y terminan haciendo un diagrama de flujo de todo el trabajo, ¿no? De cómo van a realizar las tareas. O sea, no solamente es el diagrama de flujo, sino también un escrito en prosa ahí de todo lo que van a hacer. Métodos numéricos, volumen finito, ya, referencia bibliográfica, no se olviden. Convención, todavía falta rellenar estas cosas, ¿no? Recursos de software, ya, está bien, los recursos bibliográficos, los artículos, ¿no? Van a ser bajados de Dialnet, Cielo y también la universidad nos ofrece la bajada, ¿no? Entonces, también referencia en la universidad. Presupuesto. No entiendo el presupuesto. Aquí, presupuesto, requerimiento por necesidad, siendo A el más alto, B de categoría media. Ya están especificando, ¿no? ¿Qué cosa es ABC? De repente colores, ¿no? Aquí en requerimiento pónganle un color diferente para que se refiera a esta parte. Denle más vida a la tabla. No se pone gratuito. Miren, compilador Java y MATLAB, traten de buscar cuánto cuesta el software si es que tiene un costo. Entonces, colóquenle el precio, solamente que yo sé que ustedes lo tienen, yo sé que ustedes trabajan con esto, pero abajo en financiamiento ustedes dicen, esto está financiado por nosotros y además contamos con el compilador Java y MATLAB, contamos con DirectX no sé qué, contamos con todo eso y eso va a minorar el presupuesto, ¿no? Pero se coloca todo, con todos los precios, no se coloca gratuito. ¿Ya? Cronograma de ejecución. Cuidado, las tareas se Profesor, pueden. ¿Sí? con respecto a las licencias gratuitas, es que son programas que ya vienen instalados directamente de los propios ordenadores. Lo puse gratuito, pero es que el programa es necesario. Sí, es necesario. Por ejemplo, MATLAB no es gratuito, ¿no? No es de distribución libre. Claro, y el Entonces, Direct y el OpenGL son drivers de ya, la tarjeta gráfica que tenemos integradas en nuestras claro, computadoras. claro. Pero de todas formas, tiene un precio. Busca el precio y lo colocas. Así te haya venido gratuito dentro de la máquina, lo que sea. Busca un precio, ¿no? Más Ya, bien, profesor. lo que tú me estás diciendo, que ya viene instalado y todo eso, eso colocas en el financiamiento, porque vas a poner acá otro título, acá, financiamiento, y vas a hablar sobre lo que ya tienes, lo que no vas a gastar, ¿no? Y que el costo efectivo va a ser menor. Esos comentarios se ponen en financiamiento. Aquí no es necesario que las tareas sean disjuntas, pueden sobreponerse. Por ejemplo, elección del tema podría ser 3 semanas, incluyendo la 1, 2, 3, 4. Formación del equipo de trabajo también podría ser 2 semanas, la 1, 2, y ven que se interceptan las actividades. No tienen por qué ser disjuntas, ¿ya? Sí, profesor, ya lo modifico para la otra clase. Ya, ya. Y ya, es eso. Pero hay que terminarlo ya, Giovanni, ¿no? Porque tenemos que todavía avanzar el marco teórico del proyecto De en acuerdo, sí. profesor. ¿Mm? Ya. Bueno, ahora sí los dejo, ya se pasó el tiempo. Ya voy a cerrar la grabación. Dejo de compartir también. Y bueno, entonces, ahora sí ya me despido de ustedes. Tengan un buen fin de semana. Y por Profesor, favor,